Alicia Bárcena dijo que todos fueron con otra idea a la supuesta boda, o la boda más bien, de su ex colaborador. Claudia Sheinbaum le expresó su respaldo. Detuvieron a Dámaso Serrano, alias el Minilic, e hijo de Dámaso López, el licenciado. Es acusado de traficar fentanilo. Le cuento los detalles. El SAT va a eliminar la declaración obligatoria para un grupo de contribuyentes. Le voy a decir de qué grupo se trata para que lo tome en cuenta. Y la UNAM creó un nuevo medicamento que va a ayudar a las personas que padecen asma. Le cuento los detalles de esta buena noticia. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo el bellísimo equipo de este periodismo, noticiero, espacio que llega hasta este viernes, le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Que quiere decir algo así, que cuando peor nos vaya, que nos vaya así. Salud. Después de que se diera a conocer esta boda de Martín Borrego, funcionario de la Semarnat en el Munal, y que hizo parecer un evento diplomático entre México y Rumanía, el servidor público renunció a su cargo como coordinador de contacto con la ciudadanía de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y es que reconoció que utilizó documentación oficial para temas personales cuando era jefe de la oficina de la Cancillería para poder llevar a cabo su evento. Ahí estuvieron presentes, además, algunos funcionarios, y entre ellos estaba la titular de la dependencia, es decir, Alicia Bárcena, quien dijo que ella, para empezar, nunca negó haber asistido, pero que tampoco solapó la conducta de su ex colaborador. Este es el hecho que considero grave y por ello mi decisión inmediata fue solicitarle la renuncia a Martín Borrego por abuso de autoridad y porque quebrantó mi confianza al utilizar su posición para obtener un beneficio personal y disfrazarlo de evento diplomático. Todos fuimos con otra idea. Y por su parte, Claudia Sheinbaum defendió a Alicia Bárcena y dijo que no la va a remover de su gabinete presidencial a pesar de lo ocurrido. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no solo es una servidora pública ejemplar, sino es una mexicana ejemplar. Yo estoy muy orgullosa y muy contenta de que Alicia sea parte de nuestro equipo, y lo digo por estas críticas, que es parte del equipo, va a seguir siendo parte del equipo. Y no es justa, pues, esta crítica. Que dimos, lo dimos desde la reforma judicial. Y lo único que hacen, como es su estilo, es nada más venir a crear falsas narrativas. Ya basta de que se estén dando a tole con el dedo entre ustedes. Ya basta. Están confundiendo la institucionalidad o la disciplina partidaria. Algunos de ustedes, los del grupo mayoritario, olvidan que son representantes populares y no empleados del gobierno. Bueno, y después de varias horas, así es como estuvieron opinando los legisladores y finalmente aprobaron las reformas secundarias a la ley de amparo. ¿Qué establece esta ley de amparo? Que las iniciativas constitucionales hechas por la mayoría del Congreso no van a poder ser impugnadas. Además,
corrige por ahí el error que tenía la reforma al Poder Judicial, que no determinaba cuántos ministros iban a ser necesarios para declarar mayoría calificada en el Pleno de la Suprema Corte después de la reducción de lugares que va a haber por todo el asunto de la elección del próximo año. Las modificaciones que le platico fueron enviadas ya a la Cámara de Diputados, pero estas no van a ser discutidas y aprobadas sino hasta 2025, cuando regresen del receso legislativo. Ahora, en medio de estas votaciones, particularmente del Senado y la Cámara de Diputados, la unidad en Morena tuvo un momento de tensión. ¿Por qué se lo digo? Porque Adán Augusto López, el actual coordinador de los senadores de Morena, sugirió que durante el sexenio pasado pudieron haber existido casos de corrupción en el Senado durante las contrataciones. Y esto causó que uno de los primeros que brincara fuera Ricardo Monreal, quien era senador en la legislatura anterior. Así que salió a defenderse de los dichos de su propio compañero. Pues esa es también nuestra aportación, que se vayan terminando todos los vicios. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre. La presunta administración indebida o irregular de archivos y su reglamentación o su cuidado por 60 millones de pesos que se presentaron de manera irregular a juicio del denunciante. También sobre los contratos de elevadores por 90 millones de pesos. En ambos casos existen licitaciones públicas. Por todo esto afirmo que quien nada debe, nada teme. Unos minutos más tarde, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados hizo un llamado a todos los legisladores de ambas cámaras a mantener la unidad. Además, expresaron su respaldo a Ricardo Monreal porque dicen que su liderazgo ha sido pieza clave para el movimiento. Ahora, hablamos del Poder Judicial también por todo lo anterior. Y hoy Claudia Sheinbaum le respondió a Guadalupe Tadei, la presidenta del INAI, cuando había dicho, como yo se lo platiqué aquí, que tenía la intención de ir a pedir un aumento a su presupuesto, al presupuesto que le estaban dando al INE, en caso de que no les alcance para poder hacer la elección del próximo año. El INE tiene que acatar también esta atribución que tiene la Cámara de Diputados, que ante una posible necesidad extraordinaria habremos de tocar las puertas nuevamente. Yo creo que sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024, 7,000 millones de pesos, es muchísimo más de lo que recibe más de la mitad de los estados en su inversión anual. Entonces, si se dan estos 7,000 millones de pesos, pues la pregunta es, ¿quieren más? Hablan de por lo menos 2,000 millones de pesos más. Yo creo que es importante informarle al pueblo de México en qué se destinan. En este sentido de la elección del próximo año, algunos perfiles ya empezaron a prepararse para iniciar con la contienda en enero de 2025. Hoy, Gilberto Higuera, fiscal general de Puebla, anunció que él va a renunciar para ahora concentrarse en recorrer la zona centro del país y así que pueda ser electo como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Esto quiere decir que ahora en los próximos días, el ahora exfiscal de Puebla, quien, como le digo, ya renunció, va a designar a quién podría ser su reemplazo y el Congreso del Estado deberá aprobarlo. ¿Y por qué lo hago? Pues por lo que les decía al principio. Quiero participar en ese proceso por ser inédito. Seguramente si no fuera inédito no lo hubiera intentado, pero es inédito y creo que va a ser un ejercicio para muchos, no el mejor, no adecuado, no idóneo. Para mí lo idóneo es que es inédito. Y que si algo hay que hacer en este país es cambiar el sistema de justicia. Estas modificaciones que le platico a la Constitución se suman a las realizadas durante los primeros 100 días de esta nueva legislatura. En este cortísimo tiempo, la Cámara de Diputados ya aprobó 16 reformas a nuestra Carta Magna, por supuesto, y en el entendido de que es gracias a la mayoría calificada que tienen en ambas cámaras. Por ejemplo, la desaparición de los organismos autónomos, la reforma al Poder Judicial, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, entre algunas otras.
Bueno, pues esto que acaba de ver, que tiene en pantalla, ocurrió hace apenas unos instantes. Un automovilista embistió una caravana navideña en Los Reyes, Michoacán. Hasta este momento, y a causa de lo que acaba de ver, se confirmó que hay 3 personas muertas y otras más presentan lesiones. Algunos serían incluso menores de edad. Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles sobre este incidente. Y hoy fue detenido Dámaso Serrano, alias el Minilic, ligado al cártel de Sinaloa e hijo de Dámaso López Núñez, el licenciado. Las autoridades de Estados Unidos lo captaron en el estado de Virginia. El narcotraficante vivía allá en Estados Unidos bajo libertad condicional después de haber cooperado con la justicia en aquel país durante el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero ahora enfrenta acusaciones de tráfico de fentanilo. Todo el tema de la inseguridad en México ahora encendió los focos rojos en Guatemala. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país emite una alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar o de transitar por algunos puntos de la frontera con Chiapas en México. Esta medida la tomaron después de los recientes incidentes violentos que se han presentado, particularmente en los municipios de las regiones Sierra y Fronteriza de Chiapas, además de la inseguridad que se ha generado en las carreteras que colindan con el país vecino. Uno de los últimos crímenes que quizás usted recuerde fue el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, ocurrido en octubre en San Cristóbal de las Casas. Esta alerta migratoria guatemalteca llega además una semana después de que Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, terminara su mandato. El mandatario dejó al Estado sumido en la violencia por la presencia del crimen organizado, que elevó las cifras de feminicidios, de pobreza, de migración, pero también aumentó el número de familias que huyeron hacia Guatemala por la violencia. A pesar de todo esto, Rutilio Escandón ahora fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como el próximo cónsul general de México en Miami. Y en este contexto de inseguridad que se vive en el país, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va a exhibir a los gobernadores que no encabezan las reuniones de los gabinetes locales de seguridad. De acuerdo con la mandataria, uno de los acuerdos durante el Consejo Nacional de Seguridad, particularmente que se celebró en Acapulco, todos los gobernadores se comprometieron a poner de su parte y participar todos los días en sus gabinetes de seguridad. Las y los gobernadores se comprometieron a ayudar, a poner de su parte. Se tomaron varios acuerdos en el Consejo Nacional de Seguridad y de mi parte hubo un llamado a que se asuma la coordinación de los gabinetes de seguridad. Nosotros vemos cada tanto en el gabinete de seguridad qué tanto participan los gobernadores en los gabinetes de construcción de la paz. En otros temas, hoy vecinos de la renombrada colonia Cuarta Transformación, así como lo escucha, en Tultitlán, se manifestaron porque además de estos cambios de nombre, también cambiaron las calles de nombre. Los habitantes anunciaron que iniciaron una disputa legal con el gobierno municipal. No, niños. Las colonias Fimesa y El Paraje en Tultitlán, Estado de México, ahora tienen nuevo nombre y nuevas calles. Los nuevos como tal, ahorita está la de Me Canso Ganso, la escuela es nuestra, pensión para adulto mayor, canasta básica, revolución de las conciencias, algo del suburbano de Tulum, hay el Tren Maya, está otra que se llama Acúsalo con tu mamá, salario mínimo, mujeres trabajadoras. ¿Cuál es otra? Tantas del bienestar. Estos habitantes han iniciado una lucha con el gobierno municipal y es que desde hace meses el gobierno ha acabado con la tranquilidad de decenas de familias por la disputa de cientos de predios. Los dueños aseguran que los terrenos fueron adquiridos legalmente y cuentan con la documentación que lo comprueba y que de manera arbitraria el gobierno municipal pretende adjudicárselos. Estamos llevando ya lo legal, que es el amparo colectivo, tanto de Fimesa 2 como Fimesa 3, para poder hacer el retiro mediante una suspensión que emita un juzgado federal y que les ordene al mismo ayuntamiento el retiro de las nomenclaturas de las calles. A pesar de los amparos y las denuncias, hace unos días,
El ayuntamiento colocó nuevas nomenclaturas con nombres de una nueva colonia, nuevas calles y hasta un nuevo código postal, sorprendiendo a quienes habitan ahí desde hace 35 años. Yo no estoy de acuerdo que hayan cambiado el nombre de mi colonia cuando ya lleva muchos años y independientemente de eso no nos tomaron ninguna opinión. Los afectados aseguran que el cambio fue ilegal y deja un serio problema, pues ya no saben qué va a pasar con sus documentos oficiales. Telediario, Fernando Cruz, Estado de México. Como miles de personas reunieron en distintos puntos de Siria para poder celebrar el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Los líderes religiosos se dirigieron a una multitud afuera de la mezquita para pedirles que dejen las armas y acabar con la violencia. Algunos espectadores ondearon la nueva bandera de Siria y mientras el nuevo himno también del país, una canción rebelde adoptada para este propósito, sonaba por los altavoces. Y mientras tanto, de este otro lado del mundo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya empezó a despedirse de nuestro país porque su tiempo como funcionario estadounidense está por terminar. Hoy visitó la Cámara de Diputados y ahí Ricardo Monreal lo recibió y reconoció su trabajo durante los últimos 4 años. Recordemos que a partir ya del 20 de enero será Ronald Johnson quien se convertirá en el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Yo creo que fue un buen interlocutor de Estados Unidos en México, un hombre institucional. En la mayor parte de sus acciones fue muy respetuoso de México. Para mí en lo personal fue un buen embajador, además de buen amigo. En otros temas, la corona de espinas de Jesucristo regresó a la Catedral de Notre Dame en París. Este objeto de incalculable valor histórico, sobre todo para los católicos y por supuesto religioso, fue salvada ahora de las llamas del incendio de la catedral en 2019 y ahora recuperada así. La corona de espinas se va a exhibir al público todos los viernes entre el 10 de enero y el 18 de abril, coincidiendo con el Viernes Santo, y después se va a mostrar el primer viernes de cada mes. Antes de irnos a un corte, ponga mucha atención porque el SAT va a eliminar la declaración anual obligatoria para las personas que estén inscritas en el régimen simplificado de confianza. Esta modificación busca reducir la carga administrativa de los contribuyentes y fomentar la formalidad fiscal de las personas que no están inscritas. Esta decisión va a estar disponible a partir de enero del próximo año. Tómelo en cuenta en su contabilidad. Con esto nos vamos a un corte y al regresar renunció una figura importantísima del fútbol mexicano. Minelia Taide nos tiene los detalles. Listos de regreso con más información. Después del paso del huracán Otis en Acapulco, miles de familias se quedaron, y usted lo sabe bien, sin su patrimonio. El arquitecto Manuel Cervantes estructuró ahora una solución acorde a las necesidades de cada persona. Generó no solamente una vivienda, sino un espacio que da viabilidad para un futuro económico promisorio, rompiendo así el ciclo de la pobreza. Al ver las afectaciones que había dejado el huracán en la gente, el arquitecto Cervantes, junto con las organizaciones no gubernamentales Construyendo y Asociación Gilberto, se decidió a crear este proyecto nombrado Contigo. Se diseñaron pies de casa, que es un concepto urbano social que habla de cómo uno crea o da pie a una vivienda. Y las casas o las viviendas siempre las imaginamos como patrimonios. De alguna forma, más allá de insisto, diseñar una casa como un elemento físico, un patrimonio
que logre un concepto que es muy importante, que es romper el ciclo de pobreza. Cuando a una familia le permite romper un ciclo de pobreza y con ello invertir el dinero que antes destinaba a su vivienda, poderlo invertir en educación, en otras cuestiones de necesidades básicas o inclusive esparcimiento, logra uno, insisto, generar un patrimonio. Juan Carlos La Bomba Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, renunció a su cargo. Minelia Taide, cuéntanos por favor los detalles y por qué ocurrió. Tu espacio. Pau, muy buena noche, te saludo con mucho gusto. Hoy hubo movimientos en la Federación Mexicana de Fútbol, se dio la reunión de dueños y hubo sorpresa porque Juan Carlos Rodríguez renunció como alto comisionado, es decir, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En su lugar se va a quedar Mikel Arriola, quien funge como presidente de la Liga MX. Y bueno, la primera encomienda que le dan es que forme un comité de 10 equipos, esto para seguir platicando y negociando ese famoso fondo de inversión por el cual, por cierto, se dice, se fue Juan Carlos Rodríguez. Y es que no todos los equipos están de acuerdo en que entre este fondo de inversión. Tendría que haber muchos cambios en el fútbol mexicano para que esto se dé, desde, pues obviamente, las televisoras que transmiten a los equipos, desde patrocinadores, en fin, muchas situaciones que tendrían que modificarse en el fútbol mexicano. Cero multipropiedad. Veremos a qué se llega con este tema. Por lo pronto se va Juan Carlos Rodríguez, quien, recordemos, en selección mexicana, pues bueno, corrió a Diego Coca en su momento, trajo a Jaime Lozano, después a Javier El Vasco Aguirre. Y cambiamos de tema porque el próximo domingo se da la final de vuelta del fútbol mexicano. Rayados de Monterrey recibe al América en el Gigante de Acero a las 19 horas. Recordemos, la serie la va ganando las Águilas del América 2-1. Veremos si Rayados le da la vuelta. El árbitro será César Arturo Ramos Palazuelos, quien, bueno, hay mucha polémica alrededor de él porque se ha hablado mucho de que América no lo quería después de esa final del 2019 que pierden justamente frente a Rayados con muchas jugadas polémicas. Así la información deportiva. Regreso contigo. Gracias siempre, Minelia Taide. Bonito fin. Mireya López, coeditora de Política del Milenio. ¿Qué vamos a poder leer mañana en el impreso Tu Espacio? Muy buenas noches, Pau. Como siempre, es un gusto saludarte. Quiero invitar a nuestros televidentes a que mañana lean nuestro impreso, porque en él encontrarán la historia de Gerardo, quien es oriundo del estado de Guerrero, y nos cuenta cómo las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron sin ninguna explicación y sin haber cometido ningún delito. Y bueno, fue llevado a una prisión migratoria durante la administración de Donald Trump, quien va a regresar a la presidencia en los próximos 40 días. También tenemos otra historia de un sujeto que vive en un rancho en Arizona y señala que a partir de la administración de Joe Biden el flujo de migrantes ha aumentado, sobre todo el que cruza en su propiedad, y asimismo dice que las facciones del cártel de Sinaloa han comenzado a disputarse esa zona, por lo que espera que la llegada del republicano Donald Trump cumpla con las políticas migratorias. Y el próximo 19 de diciembre llega a la pantalla grande la precuela del Rey León, Mufasa, por lo que nuestra compañera Susana Moscatel entrevistó al compositor de esta cinta y de live action y nos cuenta cuáles fueron los principales retos de este proyecto musical para atraer a las nuevas generaciones. Esto y mucho más mañana en nuestra edición en El Impreso. Buenas noches, Pau. Buenas noches, Mireya López. Bueno, y haciendo este ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas en este fin de semana, el Instituto de Biotecnología de la UNAM creó un medicamento para ayudar a los pacientes con asma. Este fármaco reduce las reacciones asmáticas y las alergias de forma efectiva. La UNAM dijo que el nuevo producto costará un 30% menos que los medicamentos comerciales para que más personas puedan controlar la enfermedad. Con esto nos despedimos de una semana más de muchísima información. Lo dejo descansar y mientras tanto nos vemos por acá el lunes. Hasta luego.